Lección de español número 27. En el taxi. El viaje a Barcelona es una buena oportunidad para practicar su español, nuevos lugares y nuevas personas para conversar y pasarlo bien. Andrea viaja el viernes de Madrid a Barcelona para conocer la ciudad. El domingo vuelve a Madrid porque el lunes tiene clase de español. Es una ciudad famosa por el mar, la comida, la cultura. Hay personas de todas partes del mundo y siempre hablan bien de la ciudad. El vuelo dura 1 hora más o menos. Andrea conversa en español con una mujer que está sentada a su lado. La mujer es muy simpática. Viaja a Barcelona para visitar a su hija. ¿La primera vez en Barcelona? Sí, estoy deseando llegar. A todo el mundo le gusta la ciudad. A mí también. Yo soy de Barcelona de toda la vida y siempre encuentro un lugar nuevo que visitar. Eso es fantástico. ¿Conoce un lugar interesante? Solo estoy 2 días. Claro. Hay muchos. Te recomiendo sobre todo visitar la obra de Gaudí, la Sagrada Familia, la Casa Batlló, la Pedrera, el Parque Güell. ¿Es difícil encontrar esos lugares? No, es muy fácil. Están en el mismo centro de Barcelona y cerca del centro. Con el metro llegas rápidamente a cualquier parte. ¡Qué bien! Gracias por la información. De nada. Es un placer. ¿De dónde eres? De Londres. Bonita ciudad también. Sí, muy interesante, pero no hay sol. Es verdad. Eres blanca como la leche. ¿Perdón? No, nada. ¿Cómo te llamas? Andrea, ¿y usted? Bárbara, encantada. Finalmente, Andrea llega al aeropuerto y necesita ir a la ciudad para encontrar el hostal donde tiene la reserva. Tiene la opción de ir en bus, en tren o en taxi. Pregunta en el aeropuerto cuál es la mejor opción. ¿Cómo puedo llegar más rápido al centro de la ciudad? En taxi, pero es más caro. El tren y el bus tardan más tiempo, pero es mucho más barato. Entiendo. ¿Cuánto cuesta el taxi a Barcelona Centro? Unos 40 euros. ¿Hay taxis disponibles? Sí, sí hay. Están en la tercera salida, nada más salir del aeropuerto. Muchas gracias. De nada. Andrea va a la tercera salida y coge un taxi en la parada de taxis. Buenas tardes. Voy a un hostal en el centro de la ciudad, en la calle Aviñó. Ah, exactamente en el centro histórico de Barcelona. Creo que a esta hora hay un poco de tráfico. No importa. No tengo prisa. Si no me equivoco, en este hostal hay viajeros de muchos países. Sí. Soy inglesa. Estoy en Madrid para aprender español, pero vengo a conocer Barcelona. Estoy solamente el fin de semana. Muy bien. Viajar y tener nuevas experiencias siempre es bueno. Y sobre todo cuando conoces gente de países diferentes. El taxista habla todo el tiempo, pero Andrea no entiende casi nada. No le importa, incluso le parece divertido. Estamos muy cerca. El hostal está después de la Plaza Real, pero debes ir a pie porque está prohibido ir en coche por el centro histórico. Está bien. Es una calle todo recto. No puedes equivocarte. Muchas gracias por todo, señor. Gracias a ti. Son 40 euros. ¿40 euros? Es un poco caro para ir del aeropuerto al centro de Barcelona. Es el precio normal, señorita. Aquí tiene. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Finalmente Andrea está en Barcelona. Comienza a caminar por las calles de la ciudad. Le gusta todo. Se siente bien.